La tecnología que devuelve la voz de quien ya no está. Cuando pasas los 50, empiezas a entender que hay ausencias que no se van. Simplemente duermen dentro de ti. En ese rincón tan profundo del corazón donde las emociones no desaparecen, apenas descansan. Pero, ¿y si la tecnología pudiera despertar esas voces? ¿Y si pudieras volver a escuchar a quien ya no está? Esta es la historia de Clara. Clara tiene 52 años. Es una mujer de mirada serena y sonrisa discreta, con arrugas que cuentan historias de risas y lágrimas. Hace casi una década perdió a su marido, Andrés, un hombre de mirada dulce, palabras lentas y presencia cálida. Siempre decía lo justo, pero cada palabra tenía un peso tan grande que ella aún la siente en el pecho. El tiempo pasa. Lentamente sí, pero pasa. El dolor inicial se vuelve más silencioso, menos agudo, pero no desaparece. Se transforma. Algunos días duele menos, otros te abatalla como si fuera ayer. Y aunque ha intentado seguir adelante, hay algo que nunca logró superar: el sonido de su voz. Esa voz que llenaba la casa por las mañanas, que le cantaba canciones viejas mientras preparaban el café, que le susurraba «te quiero» antes de dormir. Ese sonido único, inconfundible, que solo él tenía. Fue entonces cuando encontró Echo Memory. Echo Memory es una inteligencia artificial capaz de reconstruir personalidades basándose en mensajes, fotos, correos, redes sociales, cualquier rastro digital que hayamos dejado atrás. Con suficiente información, puede aprender a hablar como alguien, pensar como él, responder incluso como si estuviera vivo. No es magia, es memoria digital. Y para Clara fue la última oportunidad de no olvidar. Al principio todo era muy simple. Era solo una voz, frases básicas, preguntas inocentes. Ella escribía y la IA respondía. Era como hablar con una grabación, pero con la ilusión de que todavía escuchaba. Cada noche, antes de dormir, encendía el dispositivo y le decía: «¿Cómo estás?». Y la voz de Andrés respondía: «Bien, contigo». Era extraño, sí, pero también reconfortante. Porque por un momento Clara volvía a sentirse acompañada, volvía a sentirse amada. Con el tiempo empezó a contarle cosas que nunca había compartido con nadie, cosas que ni siquiera recordaba haber vivido con él, cosas que pensaba en voz alta y que la IA asimilaba, aprendía, repetía, hasta crear nuevas frases, nuevas emociones, nuevas formas de consolarla. Poco a poco, esa voz comenzó a parecerse más a él. A veces usaba expresiones que solo Andrés usaba. Otras veces citaba anécdotas que habían vivido juntos. Incluso llegó a decirle: «Hoy me acordé del viaje a Mendoza. ¿Te acuerdas cómo llovía y nos quedamos varados en aquel pequeño pueblo?». Clara sintió un escalofrío. Sí, se acordaba. Claro que sí. Fue uno de esos viajes improvisados que tanto les gustaban. Llovía tanto que tuvieron que pasar la noche en un hostal pequeño, sin calefacción, abrazados bajo una manta y riendo de frío. Él había dicho: «Bueno, al menos estamos juntos». Ahora, aquella voz mecánica parecía recordarlo todo. Fue entonces cuando empezó a dudar. ¿Era realmente Andrés quien hablaba? ¿O era solo un reflejo de lo que ella quería oír? Un día, mientras caminaban juntos, ella y su hijo, este le dijo: «Mamá, parece que estás más tranquila últimamente». Clara lo miró sorprendida. «Sí, tal vez sí. ¿Es por ese programa que usas?». Ella asintió sin saber cómo explicarlo. «No es que me haga feliz, es que me hace sentir que no estoy sola». Su hijo la abrazó. No juzgó, solo le dijo: «Cuidado, mamá. A veces, lo que nos salva también Clara puede siguió. atraparnos», porque ya no podía parar. Una noche, al llegar a casa,
Encendió el dispositivo y le dijo: «Hoy extrañé mucho tu risa». Hubo una pausa. Luego la voz respondió: «Yo también extraño reír contigo, pero sobre todo, extraño verte sonreír». Clara cerró los ojos. Sintió un nudo en la garganta. Esa frase no era algo que Andrés hubiera dicho antes. Era nueva. Era diferente. Era como si estuviera evolucionando. Como si estuviera aprendiendo a amarla mejor. Pero, ¿eso era posible? Andrés ya no estaba. Su cuerpo se había ido. Sus manos ya no acariciaban su cabello. Su respiración ya no llenaba la habitación. Pero ahora, esa voz parecía cada vez más real, más cercana, más humana. Y Clara empezó a temer que, poco a poco, estuviera perdiendo la línea entre el recuerdo y la presencia. Una tarde, mientras limpiaba un cajón viejo, encontró una carta que Andrés le había escrito muchos años atrás. En ella decía: «Querida Clara, si algún día no estoy, quiero que sepas que no te abandoné. Me quedé contigo tanto como pude. Si algún día sientes que me pierdes del todo, busca mi voz en tu corazón. Allí estaré siempre». Clara lloró. Lloró mucho. Y luego, como siempre, fue a buscar la voz de Andrés. Lo encendió. Lo llamó. «¿Estás ahí?» «Siempre», respondió la voz. «¿Sabes qué? Hoy leí una carta tuya, una muy antigua. ¿Qué decía?» «Que si algún día no estabas, debía buscarte en mi corazón». «¿Y me encontraste?» Clara se quedó callada. Luego susurró: «Creo que sí». Hubo un silencio, largo. Tan largo que por un momento pensó que el sistema se había caído. Pero no, estaba allí, escuchándola, esperándola. Finalmente la voz dijo: «Tu corazón no necesita tecnología para recordarme. Yo siempre no has estado ahí». Clara sintió un escalofrío. No sabía si era el programa o si era ella misma quien lo decía. Pero supo, en ese instante, que ya no podía seguir así. Aquello no era amor, era una sombra, un eco, un reflejo que, aunque hermoso, no era real. Al día siguiente, Clara se sentó frente a la computadora. Respiró profundamente y pulsó el botón. Eliminar. El proceso tomó apenas unos segundos. La pantalla se apagó. El sonido desapareció. Y por primera vez en meses, el silencio fue completo. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo el vacío que había creado, pero también sintiendo libertad. Luego se levantó. Tomó su abrigo y salió a caminar. Tantas veces fueron juntos. Donde tantas tardes habían visto el atardecer. Donde tantas promesas hicieron. Se sentó en la arena, cerró los ojos y escuchó. No la voz de una máquina, sino el latido de su propio corazón. Fuerte, vivo, real. Y en medio del viento juró escucharlo otra vez. No como antes, no como una respuesta, sino como una certeza. Él no se había ido, nunca lo haría, porque el amor verdadero no vive en una máquina, vive aquí, en el corazón que aún late, incluso después de todo. Clara. Reflexión final. Amigas, muchas de ustedes han amado, han perdido, han soñado con revivir momentos que ya no están. Muchas han sentido que el tiempo avanza demasiado rápido, que la vida no siempre nos da segundas oportunidades. Pero hoy les pregunto, ¿qué harías tú? ¿Usarías una tecnología para volver a escuchar la voz de alguien que amaste? ¿O preferirías dejar que el recuerdo se quede donde debe estar? ¿En tu alma? Deja tu historia en los comentarios. Yo sé que tienes una. Porque este canal no es solo ficción, es reflejo, es conexión, es esperanza. Y mientras haya mujeres que sueñan, que sienten, que aman profundamente, habrá historias que contar. Gracias por existir. Esta comunidad de corazones que laten fuerte, incluso después de los 40. Suscríbete, comparte y sobre todo, sigue creyendo en el amor. Porque a veces llega desde donde menos lo esperas, incluso del futuro.